acerca de la ciencia, y también nos conectamos, le damos la bienvenida a los que están con nosotros, y es acerca de la neurociencia aplicada a la fe. Los neurocientíficos están comenzando a entender que hay un código divino en nuestro cerebro, diseñado de una manera perfecta. Y cuando nosotros logramos activar correctamente eso que Dios puso en nuestro cerebro, empiezan a suceder cosas como regeneración, restauración, renovación en muchos aspectos de nuestra vida. Eso es lo que la ciencia, Daniel lo dijo, que en los últimos tiempos la ciencia avanzaría. Quiero que entienda que por muchos años o años atrás había una especie de divorcio entre la fe y la ciencia, o entre la ciencia y la iglesia, o entre la ciencia y Dios. Pero no crea que eso ha seguido. Al contrario, la ciencia, a medida que ha ido avanzando, se ha ido acercando cada vez más a la verdad de Dios. Y la Biblia es un libro tan perfecto que también está lleno de ciencia. En algunos momentos hemos compartido cosas de ciencia en la Biblia. Entonces los científicos, no todos, pero gran mayoría, están reconociendo que Dios es real y que Dios existe. Tal vez algunos no reconocen a Jesús, pero ya no creen, ellos han entendido que es más difícil creer en la evolución, porque la evolución es una teoría, no es ciencia. Ciencia es algo que se ha logrado comprobar y la evolución es una teoría, no es ciencia. La ciencia adoptó esa teoría. También está la teoría de la evolución y la explosión. Pero ellos entienden que el sistema y todo está tan bien hecho y tan bien creado que definitivamente tuvo que haber alguien, un ser superior, que tuvo que haber creado todo esto. Entonces, están los datos de los nombres de los doctores y las universidades, pero yo saqué eso de ahí porque iba a ser muy complicado estar mencionando estos nombres, las universidades. Voy a ir lo más concreto posible. Y en la Universidad de Pensilvania, un doctor escaneó 200 personas su cerebro, pero cuando estaban en estado de profunda oración. Y encontraron que en el lóbulo frontal se desarrollaba la atención, la voluntad y el propósito. Y también encontraron que se iluminaban partes del cerebro que nunca antes se había registrado la actividad en el hombre. Entonces, cuando conectamos lo divino con el cerebro, se fortalece la capacidad del enfoque, la decisión y la transformación. O sea que la ciencia ahora pueden monitorear lo que está sucediendo en el cerebro y empiezan a darse cuenta que cosas distintas ocurren cuando un ser humano entra en la oración y cuando hablamos de una oración profunda. Ya vamos a explicar un poquito qué tipo de oraciones hay y cómo funcionan. Durante esos periodos de oración profunda se han visto que hay una actividad de más o menos 15 regiones en el cerebro de diferentes maneras. Dice que es como si hubiera una sinfonía neuronal, que no hay ninguna droga, ninguna técnica secular, ninguna terapia psicológica que pueda lograr eso que logra el ser humano cuando entra en esos estados profundos de oración. Recuerde que es el diseño de Dios, no es solo, o sea que cuando entramos en el ámbito espiritual se activan todas estas cosas. La Biblia dice que de toda cosa guardada guarda el corazón, pero cuando usted va al original, el corazón es la mente, es el cerebro, y realmente
Nuestro cerebro todo está interconectado. Entonces por eso quiero que entienda que el cerebro no es una máquina fija. No es como que usted nació así y ya está eso listo y programado, como una computadora que ya tiene esos patrones. Eso es una mentira. Y quiero decirle que no importa la edad, tenemos la capacidad de cambiar, no importa la edad. Se había dicho como que los primeros años, y que ya después cuando uno pasaba de ciertos años, ya el cerebro quedaba así, y eso es, la ciencia ha encontrado que no, que nuestro cerebro, no importa la edad, tiene capacidad de transformación. Eso se llama neuroplasticidad. Y es la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse. O sea, ¿y cuándo ocurre esto? Cuando aprendemos algo nuevo. Ahora, lo que pasa es que cuando empezamos a avanzar en nuestra edad, nosotros mismos vamos creando unos pensamientos que nos bloquean. Unos pensamientos negativos. No, que yo ya estoy viejo y no me entra nada. A mí ya todo se me olvida. Yo no me acuerdo de nada. Yo no puedo aprender nada nuevo ya. Entonces, pero tú mismo estás reprogramándote para que el cerebro dice, amén, no vamos a aprender más nada. Entonces, la ciencia ha encontrado que eso es una mentira y que no importa la edad, el ser humano, si quiere, puede aprender cosas nuevas. Es más, es lo ideal, porque si no usamos el cerebro, entonces ahí es donde viene la demencia, el Alzheimer y el retroceso. Porque todo lo que uno no usa se va atrofiando. Inclusive hasta los carros, si usted deja un carro nuevo sin usar, se va a deteriorar más que si lo usamos. Una casa, usted la deja desocupada, está nueva, pero está abandonada, ella se empieza a caer por pedazos. Entonces, lo mismo sucede con nuestro cerebro. Entonces, cuando aprendemos algo nuevo, cuando desarrollamos una habilidad, se adapta a una experiencia, se recupera parcialmente. Esto es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es eso, es cuando aprendemos algo nuevo, es cuando desarrollamos una habilidad nueva, cuando nos adaptamos a una experiencia nueva, pero inclusive cuando hemos pasado por una lesión y el cerebro se recupera de esa lesión. Y eso se llama neuroplasticidad. Entonces, eso nos dice que no hay límites, que los límites somos nosotros. Eso le llama a la Biblia una fortaleza. Es un pensamiento que nosotros mismos hemos plantado ahí porque no lo hemos creído, porque alguien nos lo dijo y entonces hemos dicho, eso es verdad y ya va a pasar. Se han hecho pruebas con pacientes con trastornos obsesivo-compulsivo. Para la medicina convencional es considerado algo incurable. Y este doctor lo que empezó a enseñarles es a entrar en el mundo espiritual a través de la oración y la respiración profunda, y encontró que mejoraron un 75%, pero sin medicina. Pero lo más sorprendente es que pudieron ver lo que sucede en el cerebro en estos pacientes, que lo que hace la oración y la meditación es, se ve en el cerebro que toma o se ve que funciona en el cerebro en la misma parte que cuando la persona toma medicina. O sea, la persona toma medicamento para obsesivo compulsivo, y esa medicina tiene un propósito en el cerebro de hacer algo ahí. Y cuando empezaron a ver sin medicina pero con oración y la vida espiritual, empezaron a ver que hacía el mismo efecto que la medicina en el cerebro. Todo esto es ciencia. Ahora, pregunta, y ahí quiero que usted me participe, ¿qué tipo de oración conoce? Me levanta la mano y dice, yo creo que hay, ¿qué oración? Hablar en lenguas es un tipo de oración, una oración espiritual. Clamor. Acción de gracias. Acción de gracias. ¿Qué más? Intercesión. ¿Qué más?
Agradecimiento. Adoración. Sí. Entonces, también confesión, guerra espiritual y mutuo acuerdo. Son todos los tipos de oración que más o menos reconocemos. El doctor Davison de la Universidad de Wisconsin estudió el cerebro en cristianos contemplativos. Y ya le voy a explicar qué es eso. Y lo que descubrió la ciencia es bien revolucionario en cuanto a la oración contemplativa. ¿Qué es la oración contemplativa? No sé si alguien sabe qué significa eso. ¿Ah? ¿Contemplativo? Sí. ¿De contemplar? Contemplar aquí. ¿Contemplativa tiene que ver con contemplar? Ya le voy a explicar. Esta es la oración contemplativa. Se ha encontrado que en cuanto al cerebro es la de mayor transformación, es la más poderosa, porque es cuando la persona se queda quieta delante de Dios, dejando espacios sin palabras para mirar a Dios, para adorarle, para escucharle, para permanecer en su presencia. Pero esto está en la Biblia, ya le voy a decir. No se trata solo de pedir cosas, sino de estar en la presencia de Dios con reverencia, calma y meditación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos hemos alejado mucho de este estilo de oración porque estamos corriendo continuamente y la manera como imagínense, estamos haciendo los devocionales de 3 minutos y hay gente que le parece que eso es muy largo. Entonces, y que no tiene tiempo para 3 minutos. Entonces, y es la realidad del tiempo, de cómo estamos viviendo. Entonces, dígame usted, si una persona no tiene 3 minutos para oír un mensaje, ¿cómo va a sentarse a una oración contemplativa? Sí. Pero el sistema es que tú y yo estemos corriendo. Sí, adelante. Esa oración yo la conocía como el espacio de escuchar a Dios. Okay. Sí. Esa palabra no la había escuchado, pero es el momento de no hablar, no pedir. Exacto, esperar. Escuchar a Dios. A mí me ha pasado, pero no siempre. No es que siempre yo me pongo a contemplar. No. Hay ocasiones que termino de orar y me quedo así. Y no es que estoy buscando la voz de Dios, sino que muchas veces no tengo ni qué decirle, ¿sabes, no? Como que se me acabaron las cosas y me quedo como ahí en un limbo, como que, tú sabes, ¿no? Y se disfruta, en verdad se disfruta. Yo personalmente lo hacía mucho antes y me he puesto en otras tareas que me he olvidado de esto. O sea, ¿me entiendes? Uno descuida cosas. Y ahora yo preparando esto y viendo lo que dice la ciencia, digo, Dios mío, he descuidado algo que era bien poderoso e importante. Exacto. Viene combinado con meditar, ¿no? Sí, claro. Porque meditar es eso, es pensar, pero es un momento donde estás calmado, o sea, estás tranquilo. Y tu mente no está dispersa en tantas cosas. Y no estás pensando en tus preocupaciones, Exacto. problemas, sino en la belleza de Dios, la bondad de Dios, lo que Dios puede hacer. Perfectamente. Entonces, dicho de manera sencilla, es una oración de silencio, de atención y de comunión con Dios. Pero el salmista la practicó muchísimo. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es una oración contemplativa. El Salmo 63:6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y no sé a cuánto le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo sé que en la noche me conecté espiritualmente con Dios, porque no es como un sueño, pero yo sé que algo pasó en esa noche, porque tuve como una experiencia, ¿verdad?, diferente, espiritual, que no me pasan todas las noches. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y esa también es parte
de una oración contemplativa. Yo diría que, recuerde, sí. También, no me acuerdo bien el versículo, pero dice también que cuando esté en tu lecho, callar, meditar en vuestro corazón, que es la mente, meditar. Y ahí también entra eso, que te calles, que cierres la boca, para que pueda entender lo que Dios quiere dejarte saber. Pero para nosotros en esta generación se nos hace muy difícil, porque tenemos un mundo de mucho ruido. O sea, nos sentamos 2 minutos y ya queremos escuchar algo, queremos ver algo. No nos soportamos estar quietos y en silencio por mucho tiempo. Eso hay que volverlo a practicar y a desarrollar. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros el sistema moderno tiene sus cosas positivas, por supuesto, pero nosotros, legalmente hablando, comparándolo a los tiempos bíblicos, son las 9:01. A esta hora ya todo el mundo estaba durmiendo. Esto es desvelo en los tiempos bíblicos. Sí. Ahora, cuando miramos lo que está pasando, el ser humano cada día se acuesta más tarde. Entonces, y aunque tenemos que madrugar, dormimos cada vez menos, porque las luces blancas, las pantallas, los celulares impiden que logramos dormir, y todo eso altera el sistema, entonces nos mantiene en un sistema más acelerado. Me pasó algo que quiero compartir por lo que tú estás diciendo para colaborar a eso. Este aparatico es usado por Dios, pero el enemigo lo usa también para concentrarnos. Yo estaba orando en la tarde y yo tengo un mueble y lo puse para allá en el mueble, pero al estar en el mueble y vibraba y tuve que coger y tirar todo el mueble. No me dejaba quieto y entonces como que te desconcentra, porque yo nunca lo tengo en sonido, es solo en vibrador, pero al estar el vibrando, yo tuve que tirarlo para otro mueble para poderme concentrar. Ahora también la ciencia ha encontrado que las personas que desarrollan compasión cristiana, eso es el amor incondicional del que habla la Biblia, muestran un engrosamiento en una de las zonas del cerebro que procesa la empatía. Entonces que permite, y esa parte del cerebro va a permitir que usted sienta lo que la otra persona le está pasando. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya Dios lo puso, sí, lo tenemos. Es que es cuestión de activar esas zonas en el cerebro, que se van activando, porque la Biblia dice que ya Dios derramó el amor, que su amor ha sido derramado en nuestro corazón. Y ahora volvemos al corazón, la mente. O sea, la capacidad de amar está aquí. Pero nosotros, una vez más, estamos tan concentrados en nuestras propias cosas que eso nos hace insensibles a las otras personas, porque estamos ocupados en tratar de desarrollar nuestras propias situaciones. Es entendible, pero es la parte de que nosotros tenemos que entender esto para detenernos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he ido mejorando y cambiando es que yo cuando salgo de mi casa, a todo el que encuentro, lo saludo. Gloria a Dios. No lo conozco, pero yo lo saludo. Y el siguiente paso es, estoy trabajando en eso, porque antes yo no saludaba a nadie. Y la gente, los vecinos y todos pensaban que yo era antipático, pero no es eso, tímido, porque aunque usted me ve aquí, soy tímido en la calle y también pues uno está ocupado en sus propias cosas. Pero yo dije, no, yo tengo que empezar a saludar a la gente, aunque no la conozca. Y sabe que he encontrado que cuando uno saluda a alguien, las personas, algunos se asustan porque no están acostumbrados, pero se alegran, o sea, como que es algo positivo, que uno entiende, y solo es un saludo. Entonces, pero eso son cosas que nosotros tenemos. Cuando usted va a uno de nuestros países, a los pueblos, ahí se saluda. Todo el mundo saluda. Todos, ¿verdad? Primo se llama. Y la gente hasta va en el carro y vocea en el carro. Claro, todo el mundo saluda.
campos, yo me acuerdo en Cuba, cuando íbamos a los campos y eso, yo iba a buscar queso allá a Guanabaraba, a un campo, y todos los guajiros, aquellos así, terminaban y el saludo era bueno, si te pasaban 30, los 30 te decían Entonces aquí nadie saluda a nadie. Entonces, otro estudio con más de 3.500 personas en el cerebro, estos son distintos doctores y universidades, en cuanto a la relación entre la fe y la salud, encontraron que las personas que están en lo que yo le digo, la oración contemplativa, yo estoy trabajando en esto en esta semana, y yo dije, Dios mío, ahora empiezo con mis oraciones contemplativas, porque es una de las que más desarrollan nuestro cerebro. 35% de las personas menos probabilidades de desarrollar presión alta, los que entran en oración contemplativa. 29% menos riesgo de enfermedades cardíacas. Pero hay una parte de la célula que se llama telómeros. El telómero es como una colita, vamos a decirlo así, que cuando sabe que todas las células, dependiendo del órgano del cuerpo, cada cierto tiempo se multiplican. O sea, depende del órgano, porque lo que más se demora en cambiar es los huesos, que son como 2 años y algo. Pero hay cosas en el cuerpo que duran una semana, dependiendo. Ajá, de regenerarse. Entonces, quiere decir que nuestro cuerpo realmente todos los días está muriendo y resucitando prácticamente, porque mueren unas células y nacen las nuevas. La cosa es que a medida que esto ocurre, las células, el telómero se va acortando, y ese es el envejecimiento. Entonces, las personas que entran en este tipo de oración han encontrado que sus telómeros son más largos. ¿Eso qué significa? ¿Y qué dice la Biblia? Que seremos rejuvenecidos, es lo que dice la Biblia. Entonces, todo lo que dice la Biblia, realmente la ciencia lo está encontrando ahora. Personas con fibromialgia, es una enfermedad que son muchos dolores. La persona sufre mucho dolor, pero también se ha encontrado personas que han logrado rebajar hasta el 75% de su dolor entrando en prácticas de oración y respiración, que es otra cosa que no hacemos, porque respiramos todo el día, pero no es lo mismo sentarse y respirar profundamente, aguantar el aire. Muchas personas hacen esos ejercicios y eso es muy bueno para todo el sistema. Hubo un psiquiatra que sobrevivió al campo de concentración nazi, y él descubrió esto, que cuando se sufre con propósito se activa unas regiones del cerebro. Recuerden que saqué todo lo científico porque iba a ser muy tedioso y para mí más difícil de explicar. Pero cuando se sufre con propósito, se activan esas regiones del cerebro que son la de la trascendencia y el propósito. Pero cuando una persona sufre, no con propósito, sino situaciones de la vida, cosas que pasan, pero en sí no hay un propósito y lo ve, por ejemplo, la iglesia cuando comienza es perseguida y están sufriendo, pero ese sufrimiento para ellos tenía un propósito, y ese sufrimiento activa algo en el cerebro que precisamente es la que ayuda a que la persona se vuelva más perseverante y resistente. Porque está sufriendo, pero no es un sufrimiento sin propósito, porque el sufrimiento sin propósito lo que produce es ciclos de miedo y desesperación, que es totalmente diferente. Entonces encontramos la historia de Job, que perdió sus hijos, perdió su salud, perdió su riqueza. Sus amigos le dijeron, maldice a Dios. Bueno, su esposa creo que fue la que le dijo que maldijera a Dios, y sus amigos lo atacaron. Pero algo sucedió con él, que él mantuvo los
científicos le llaman coherencia narrativa. ¿Y eso qué significa? Que a pesar de lo que estaba pasando externamente, él pudo mantener su vida interna y entender quién era Dios y confiar en Dios. Y eso provoca esta parte del cerebro cuando estamos pasando por momentos difíciles. Entonces, otro doctor descubrió, y ya voy terminando, que hay diferentes tipos de oración y cada una afecta al cerebro diferente. O sea, cuando pedimos algo, se activa la región del cerebro asociada a la búsqueda. Esa es la oración de petición. Y en el cerebro se activa la parte de la búsqueda. En la oración de gratitud provoca que se regule el sistema hormonal. O sea que si está el sistema hormonal descontrolado es que usted no está dando gracias. Dele gracias a Dios. La oración contemplativa es el estado de comunión silenciosa con Dios, es la que más produce cambios y más profundos y duraderos en el cerebro. Entonces, eso es lo que es más, en conclusión, encontré que ese tipo de oración creo que es la que menos estamos practicando. Por esta situación de pasar y ver esos videos rápidos, eso produce como esa emoción. Aunque el video no es bueno, pero solo pasar y que viene otro. Y eso nos está haciendo daño en el sentido que no nos adaptamos a estar en silencio por un rato y sin ver nada, sin estar como dándole algo a nuestros sentidos. Entonces, algo que tenemos que desarrollar, pero nos trae, estoy seguro que nos va a traer más calma. ¿Y por qué necesitamos calma? Porque cuando estamos calmados tomamos mejores decisiones. Cuando estamos calmados, operamos mejor en nuestra vida. Hablamos mejor, pensamos mejor, tratamos mejor a las personas que nos rodean. Porque como cuando vivimos en la impaciencia, entonces decimos lo que se venga de primero, sin pensar. Y después, al rato, a veces ni nos damos cuenta, o sea, ofendemos a la gente y ni nos dimos cuenta, y de pronto alguien nos dice, mira, tú dijiste esto y esto. Entonces, ¿por qué? Porque ni pensamos para hablar, porque estamos en un ritmo muy acelerado. Entonces, termino con esto. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado, pero realmente somos nosotros que hemos abandonado el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios, ahora yo comprendo por qué el enemigo nos quiere a nosotros tan alejados de la oración y de la meditación. Entonces, la palabra meditación a nosotros nos cuesta mucho porque otras religiones la usan. Pero el hecho de que ellos usen eso no significa que sea pecado ni que es malo, y nosotros podemos meditar. Bueno, la Biblia dice que meditemos en Él, en Dios, en su palabra, en lo que Él hizo, en lo que Él ha hecho. Entonces, pero otras religiones toman nuestras palabras o ese tipo de palabras, y ya nosotros cuando hablamos de meditar, entonces algunos se preocupan o piensan que es algo pecaminoso. De manera que con esto quería yo compartir más adelante, tal vez en la próxima vez que en otra ocasión, voy a hablar de los efectos de la alabanza, porque también tiene efectos en la alabanza en mi cerebro. Imagínense tantas cosas que nosotros venimos practicando en la iglesia, como alabar a Dios, adorar, como orar. Y eso va teniendo efectos en nosotros, a veces no nos damos cuenta. De manera que vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Señor, yo te doy gracias. Te pedimos, oh Dios, porque podamos desarrollar sobre todo esta oración contemplativa, respirar profundo y lentamente en tu presencia, esperar en ti, aprender a escuchar tu voz, a meditar en tu palabra y a estar calmados en tu presencia. También te doy gracias por las personas que hoy nos visitan. Te pedimos, oh Dios, que les bendiga grandemente. Nos sentimos agradecidos y contentos de tenerlos en esta noche con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Esa está Pilar, eso es su esposa.